Claro. En los libros hay, por supuesto, cantidad de historias de estos trabajadores que, vencidos del cansancio, morían en accidentes trabajando. Este camino no solo fue abierto, decía, a comienzos del siglo, con el propósito de extraer madera, sino que además este camino fue el primer camino para llegar a las cataratas. Porque la ruta asfaltada, por la cual uno va y viene tan cómodo hoy día a Puerto Iguazú, esa ruta se terminó de construir a comienzos de la década del 70, un poco antes de que la Argentina sea la sede del Mundial de Fútbol en 1978, el gobierno decide abrir muchos caminos para llegar más fácil a Iguazú, porque se esperaba que mucha gente visitara las cataratas en el año del Mundial. Pero claro, si a nosotros se nos hubiera ocurrido nacer antes, ¿no?, y venir a cataratas durante los años 20, 30, 40, 50, y lo mejor de aquel entonces era que no había que pagar un safari en la selva. El safari lo tenías que hacer por vos mismo. Si tenías la suerte, a comienzos del siglo pasado, de tener un auto, ¿no?, y después vacaciones, con cadenas en las ruedas, tenías que atravesar la selva de toda la provincia, ¿no?, cuando toda la provincia era selva, por este tipo de caminos. Desde ya que tenías que tener mucho más de un fin de semana largo, ¿no?, para llegar a las cataratas. Y día de lluvia abortar la visita. Y muchas veces esperar un día entero que un arroyo baje su curso para poder cruzarlo cuando no había puentes. Y en los lugares más difíciles, en los lugares más estratégicos, había algunos locales, ¿sí?, que se ofrecían, ¿no?, a ser el piloto de tu propio auto si vos querías llegar a Iguazú. Porque ya te dabas cuenta que no podías llevarlo, ¿no? Alguna ayuda tenían que tener. Yo les cuento esto porque acá a la izquierda aparece un ejemplo de que esto en algún momento fue una parte de una ruta nacional. Ahí lo tenemos, perdido en el medio de la selva, un viejísimo cartel que data de comienzo del siglo. En lo alto del cartel se leía que decía Parque Nacional Iguazú. La primera flecha está mostrando el camino correcto para ir a cataratas, ¿sí?, que era este. Y abajo todavía se lee, dice Ruta 12 y 101. Esos son los dos caminos que van hacia el sur de la provincia. Ustedes imaginen que a comienzos del siglo pasado no había muchas fábricas de ladrillos, ¿sí?, para abastecer las poquitas construcciones de ladrillos que había en la región. Aquí todo era a base de madera. Claro. Este cartel se levantó con los mismos ladrillos con los cuales se construyó el viejo hotel, ¿sí?, que está ahí enfrente de las cataratas. El viejo hotel se inaugura en el año 1922, es decir, antes de que esto fuera un parque nacional. Se inaugura sin luz eléctrica, con
20 habitaciones y 2 baños era suficiente para albergar a todos los poquitos turistas que venían a Cataratas a comienzo de siglo. Muchos no llegaban en coche, ¿sí? Venían en barcos a vapor, navegando por el río Paraná. Si la navegación del Paraná era buena, en más o menos 2 semanas llegaban al puerto de Puerto Iguazú. Hay mucha gente que le gusta decir que el viejo Hotel Cataratas fue el primer hotel de la región, ¿sí? Y no es así. El primer hotel de la región no estaba frente a las cataratas, estaba frente al puerto, donde llegaban todos los turistas. Que ni siquiera se llamaba hotel, ni hostel. Era una cabaña de madera, ¿sí? Con algunas camas acomodadas, ¿no? El dueño de ese primer hotel que estaba frente al puerto, cuando se enteró que en un barco venían 20 turistas, angustiado por no tener los recursos para atenderlos, decide suicidarse.